Imagina, una ciudad entera, no solo un recinto, transformada en un escenario. Pero no es el carnaval que conocemos hoy, de observar pasivamente desde una grada, ¿no? No, para nada. Hablamos de una época en la que la fiesta era una toma literal del espacio público, un ritual donde se negociaba todo, el amor, el estatus social y, bueno, la identidad de un país en plena ebullición. Es una imagen potentísima. Hoy nos sumergimos de lleno en el Carnaval de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, entre 1900 y 1920. Y lo hacemos con unas fuentes. Sí, es que los materiales de partida son fascinantes. Crónicas de periódicos de la época, como El Oeste y El Orden, archivos de museos, actas de clubes locales. Vamos, un verdadero tesoro documental. Venga, pues vamos a meternos en faena. La misión es entender cómo una fiesta popular, que a primera vista es solo jolgorio, funcionaba en realidad como un microcosmos, ¿no?, de las grandes tensiones de la Argentina de principios del siglo XX. Totalmente. La inmigración masiva, el choque entre la tradición criolla y la modernidad que llegaba de Europa. Y esa lucha constante por definir qué significaba ser civilizado en La Pampa. Justo eso. A ver, lo primero que me ha dejado alucinada de las fuentes es que, contra todo pronóstico, esto no era un caos absoluto. No. Parecía tener una coreografía muy clara dictada por la propia ciudad. El epicentro, la gran pasarela, era la Avenida 29. ¿Cómo funcionaba exactamente ese escenario? Totalmente. La Avenida 29 era la columna vertebral de la fiesta. Pero olvídate de un desfile lineal. Allí se desarrollaba el corso, que era un circuito. Ah, un circuito. Sí, los carruajes, y más tarde los primeros y ruidosos coches, recorrían la avenida en un movimiento pendular, de ida y vuelta, desde la calle 30 hasta la Plaza San Martín, y de regreso. Este diseño no era casual, era absolutamente fundamental para la dinámica del cruce. El cruce. La palabra ya sugiere que pasaba algo más que gente desfilando. Suena a interacción, a mercado. Exacto. Era un mercado matrimonial y un teatro de estatus a cielo abierto, todo en uno. Pensemos que era una sociedad con interacciones entre géneros muy, muy codificadas. Claro, nada que ver con ahora. Para nada. El corso era la válvula de escape permitida. Permitía el cruce de miradas que duraba unos segundos más de la cuenta. El lanzamiento estratégico de una serpentina que unía simbólicamente dos carruajes, el flirteo sutil. El ver y ser visto. Y, por supuesto, era ver y ser visto. La elegancia de tu carruaje, los caballos, la posición del palco que tu familia había alquilado. Todo era una declaración instantánea de tu lugar en la pirámide social. O sea que la Avenida 29 era como el Instagram de la época. Un desfile para ver, ser visto y, con suerte, conseguir una cita. Impresionante. Sí, sí, una buena analogía. ¿Y si esa era la pasarela principal? ¿Qué pasaba en las calles paralelas? ¿Eran simplemente el backstage? Eran los vasos comunicantes de la fiesta, cada una con su propia función. La calle 27, por ejemplo, era la zona de preparación, el verdadero backstage que mencionas. Ajá. Estaba llena de tiendas, modistas y peluquerías que bullían de actividad horas antes. Allí se congregaban las mascaritas sueltas, los que iban por libre ajustándose el disfraz antes de entrar en la gran escena de la 29. Entiendo. Y por otro lado, la calle 25 tenía una función más institucional. Allí estaban locales como el Cine Social, propiedad de la sociedad italiana, que conectaba la fiesta de salón más exclusiva con la de la calle. Se creaba un flujo constante. ¿Y todo este sistema circulatorio dónde desembocaba? ¿Cuál era el corazón de todo? El corazón era la Plaza San Martín. Allí se instalaban los palcos oficiales para las autoridades y las familias más notables. Y la plaza fue testigo de una revolución tecnológica clave que lo cambió todo. ¿Cuál? El paso de la iluminación a gas, que las crónicas describen como misteriosa, casi tétrica, a la luz eléctrica durante las celebraciones del centenario en 1910. Madre mía, eso debió ser un shock. De repente, la noche se hizo día. Imagina el impacto. Los disfraces ahora exigían mucho más detalle, porque se veían perfectamente. La fiesta se sentía más segura, lo que permitió que se alargara hasta la madrugada sin miedo. Claro. Simbólicamente, era el triunfo de las luces del progreso sobre las sombras del pasado. La modernidad había llegado para iluminar el carnaval. Me fascina esta idea de una ciudad entera coreografiada, con la Avenida 29 como escenario principal y la plaza como el gran final iluminado.
Pero claro, una producción de esta escala no surge de la nada. ¿Quiénes movían los hilos? Eran varios actores, y cada uno representaba a las distintas capas de la sociedad mercedina, que, bueno, competían entre sí. Ahí está la clave, la competición. Claro. Por un lado tenías a la élite local, la aristocracia criolla, atrincherada en el Club Mercedes. Sus bailes eran legendarios por su exclusividad y rigurosa etiqueta. Me lo imagino. Mientras en la calle la gente se lanzaba agua, dentro del club reinaban los disfraces traídos de Europa, pierrots, colombinas, y las orquestas que tocaban valses y polcas. Los documentos lo describen, sin ironía, como un refugio civilizatorio. Un refugio civilizatorio, vaya tela. Un mundo aparte, vamos. Pero Mercedes, como toda esa zona de la Pampa, era una ciudad de inmigrantes. Se quedaban fuera de esa burbuja de la élite. Al contrario, eran los protagonistas absolutos y los grandes rivales del Club Mercedes. La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos era un motor potentísimo del carnaval. Competían directamente. Directamente. Sus bailes rivalizaban con los de la élite, pero con un carácter mucho más democrático y bullicioso. Allí se mezclaban arias de ópera que eran increíblemente populares con música criolla. ¡Qué mezcla! Y sus carrozas alegóricas en el corso, que a menudo homenajeaban a figuras como Garibaldi, eran una demostración de poderío económico, una forma de decir, hemos llegado, somos parte de esta nación y prosperamos. ¿Y los españoles? Supongo que también. De forma muy similar actuaba la sociedad española. También organizaba sus propias fiestas y participaba con carrozas espectaculares. Ellos, además, aportaban las romerías, que fusionaban ese espíritu festivo con la estética de la feria andaluza. O sea, una rivalidad en toda regla, ¿no? No solo en la calle con las carrozas, sino también en los salones de baile, cada uno intentando demostrar quién tenía más poder. Y más cultura. Y más cultura, claro. Y para la gente de a pie, los que no encajaban ni en la élite ni en las grandes colectividades, ¿había otras opciones? Sí, sobre todo a medida que nos acercamos a 1920. Empezaron a surgir clubes de barrio, como el Club Recreativo Unión. Estos ofrecían una atmósfera mucho más relajada, popular y vecinal para los sectores trabajadores. Más de calle, ¿no? Mucho más. En estos espacios, la murga y el bombo tenían más protagonismo que la orquesta de cuerdas, y el juego con agua era la norma, no la excepción. Vale, tenemos a la élite en su club, a los inmigrantes en sus sociedades y a los trabajadores en sus clubes de barrio. Imagino que esta rivalidad social se manifestaba de forma muy creativa. ¿Cómo competían en la calle? Ahí entran las comparsas, ¿no? Ahí has dado en el clavo. Las comparsas eran la expresión artística de estas tensiones. Por ejemplo, las fuentes hablan mucho de una llamada Las Rubias y las Morenas. ¡Qué nombre! Es el ejemplo perfecto de lo que podríamos llamar el carnaval culto. Era una comparsa de la clase media ilustrada. Los archivos revelan que contaban con poetas locales, a menudo maestros, que escribían sus letras y músicos profesionales. Profesionalizado, vaya. Sí. Una de sus canciones decía, «Cuando la noche se extiende, las rubias y las morenas, como en el mar, las sirenas». Qué poético. Era una forma de seducción a través del arte, de demostrar un capital cultural, de decir, nosotros tenemos gusto. Precisamente. Y en el otro extremo del espectro encontramos a una comparsa llamada Negros Unidos. Y esto, visto desde hoy, es mucho más complejo y delicado. Sí, el nombre ya nos hace levantar una ceja. ¿Qué sabemos de ellos? A ver, hay que analizarlo en su contexto. Se enmarca en la tradición rioplatense de las sociedades de negros y lúbulos. Y aquí hay que aclarar que los lúbulos eran, originalmente, los blancos que se disfrazaban de negros. Ah, ¿vale? Lo más probable, según los estudios, es que Negros Unidos fuera una comparsa de falsos negros, o sea, participantes blancos con la cara pintada con corcho quemado. Perdona que te interrumpa, pero esto es clave. Cuando se habla de evocar la cultura afroargentina, que en ese momento había sido oficialmente invisibilizada, ¿era un homenaje o era más bien una parodia? Una caricatura desde una perspectiva blanca. Es una pregunta fundamental, y la respuesta es ambigua. Probablemente tenía elementos de ambas cosas. Por un lado, era una forma de recuperar una herencia cultural que se estaba perdiendo, vista como exótica y a la vez como algo propio. Ya. Pero lo fascinante es la transgresión que permitía. A esos participantes blancos, la máscara del otro, racial, les daba licencia para adoptar una gestualidad mucho más libre, más corporal, más rítmica. Rompiendo las normas burguesas. Exacto. Era una liberación a través del disfraz. Y junto a este fenómeno, hacia 1920, se consolida la murga de estilo porteño en Mercedes.
La crítica social. Eso es. Grupos que usaban la percusión, el bombo con platillo y letras satíricas para criticar a los políticos locales, al intendente, al comisario. Funcionaban como un periódico oral del descontento popular amparado por la risa. Todo esto que contamos, esta efervescencia, parece tener un antes y un después en un año muy concreto, 1910, el centenario de la Revolución de Mayo. Sí, un punto de inflexión total. ¿Cómo impactó un evento tan solemne en una fiesta tan popular como el carnaval? Pues lo tiñó por completo. El carnaval de 1910 se solemnizó, se convirtió, y cito las crónicas, en una apoteosis de la nacionalidad. Vaya. Se creó una comisión de fiestas con los notables de la ciudad que se aseguró de que todas las temáticas fueran patrióticas. De repente las carrozas ya no eran sobre Venecia o temas fantásticos, ahora representaban la libertad rompiendo cadenas, la agricultura, los próceres. Suena casi a contradicción, un carnaval serio y patriótico. Se cantaba el himno en la Avenida 29. Prácticamente. El himno nacional se mezclaba con los ritmos festivos. La fiesta se puso al servicio del Estado, que buscaba consolidar un relato nacional unificado, sobre todo de cara a esa masa de inmigrantes. Y esta exaltación vino de la mano de la modernización material. Exacto. Claro, la excusa perfecta para ponerse al día. ¿Y cómo se veía esa modernidad en la práctica? ¿La gente notó un cambio real en la fiesta de ese año? Desde luego. El centenario fue la justificación para mejorar el pavimento de la Avenida 29 y, como dijimos, para ampliar el alumbrado eléctrico. Pero sobre todo fue la aparición estelar del automóvil. Ahí llegan los coches. Los primeros coches de las familias más ricas desfilando engalanados con cintas celestes y blancas. El sonido del carnaval cambió para siempre. Al bombo y la música se sumaron el rugido de los motores y los bocinazos. El sonido de la modernidad. Irrumpía a la fuerza en la fiesta. Hablabas antes de tensiones, de civilización, de clases. Y he leído en las fuentes algo que me parece la metáfora perfecta de todo esto. La guerra de proyectiles festivos. Parece que lo que te lanzaban definía quién eras. Totalmente. Era un campo de batalla simbólico en plena calle. Por un lado, tenías lo que los periódicos de la élite llamaban la barbarie lúdica, el agua. El agua. Se lanzaba con baldes, con jarras, o el método más popular. Huevos de avestruz vaciados y rellenados de agua. Eran verdaderas granadas hídricas. ¡Ostras! Era un juego físico, directo, a veces agresivo, que borraba las distancias sociales de un baldazo. Era la ley en los barrios. Pero a ver, ¿de verdad funcionaba esa separación tan clara? Me cuesta creer que en medio del jaleo, si te cae un baldazo de agua fría, respondas lanzando una flor. ¿No se mezclaban estos dos mundos? Claro que se mezclaban, y ahí estaba el conflicto. Tienes toda la razón. La élite y la prensa promovían activamente la civilización lúdica. La civilización lúdica. Consistía en lanzar proyectiles educados. Flores, serpentinas, papel picado. Era una interacción a distancia, visualmente bella y sobre todo limpia. Ya. Y el arma definitiva de la juventud dorada, sobre todo en los salones, era el pomo de plomo o lanza perfume, un artilugio importado de Europa que lanzaba un chorro de éter perfumado. Ostras, qué curioso lo del lanzaperfume. O sea que la lucha de clases se libraba literalmente a base de proyectiles. El que podía permitírselo te atacaba con un perfume carísimo de París. Era literalmente mojar con perfume en lugar de con agua. Exacto. Era un símbolo de estatus carísimo. Pero como bien decía, la tensión era inevitable. Claro. ¿Qué pasaba cuando un carruaje de la élite, armado con pomos y flores, se aventuraba fuera de la Avenida 29 y era recibido con un baldazo de agua? Ahí saltaban las chispas. Me lo imagino. Y con el alcohol y las máscaras. La violencia era una realidad. Las crónicas hablan de peleas entre comparsas, de ajustes de cuentas personales amparados por el disfraz. ¿Hay constancia de esto en los archivos? Sí, sin duda. Pero lo más revelador son los edictos que la policía publicaba cada año antes del carnaval. Prohibían explícitamente arrojar agua sucia y, atención, el porte de armas blancas bajo el disfraz. Vaya. Esto nos muestra una tensión constante entre el Estado que intentaba higienizar la fiesta y el pueblo, que defendía su derecho al desborde. Entonces, después de este recorrido, queda clarísimo que este carnaval era muchísimo más que una simple fiesta de disfraces. Era un reflejo increíblemente fiel y complejo de su tiempo. Fue el espejo de una era. Por un lado, un potentísimo mecanismo de integración para los inmigrantes, que pasaron de ser extranjeros a ser protagonistas. Sí. Por otro,
Fue un documental vivo del paso de una ciudad a caballo a una ciudad moderna con coches y luz eléctrica. Y en esa tensión entre la poesía culta de las rubias y las morenas y el candombe de negros unidos. Ahí se estaba forjando una identidad cultural híbrida, que ya no era ni puramente europea ni puramente gauchesca, sino profundamente buenairense. Una síntesis perfecta. Y para terminar, como siempre, una idea para que nuestra audiencia se quede reflexionando. Pues el texto señala que esta edad de oro del carnaval decayó con la llegada de la radio, del cine sonoro, del tango. Otros entretenimientos más individuales, ¿no? Claro, esto plantea una pregunta importante. Cuando la principal fiesta colectiva de una comunidad se transforma o se desvanece, ¿qué se pierde exactamente con ella? ¿Y qué nuevas formas de expresión conjunta surgen para ocupar ese vacío? Dicho de otro modo, ¿cuáles son nuestros carnavales de hoy? ¿Los festivales de música, las manifestaciones, las comunidades online? Una pregunta muy potente para cerrar.